¿Qué define a una líder inolvidable? ¿El poderío de su corona? ¿La agudeza de su intelecto? ¿O la valentía para desafiar los límites de su tiempo? Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de la historia para honrar a mujeres extraordinarias que no solo gobernaron, sino que redefinieron el mundo que conocían. Prepárense para conocer a líderes audaces, estrategas brillantes y visionarias cuyo legado resuena hasta nuestros días. Y quédense hasta el final, porque cada mujer de esta lista desafió cada norma, cada expectativa, cada regla impuesta. Y triunfó. Nuestra travesía comienza en las orillas del Nilo, con Cleopatra VII, la última faraona de Egipto. Pero no se dejen engañar por su renombre como símbolo de belleza y seducción. Cleopatra era mucho más, una política excepcionalmente astuta, una diplomática consumada que dominaba múltiples idiomas, incluyendo el egipcio, y una líder decidida a preservar la independencia de su reino. Para entender a esta mujer maravillosa, hay que comprender el contexto en el que vivió. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, había sido gobernado por la dinastía ptolemaica durante siglos, pero su poder estaba disminuyendo frente al auge de Roma. Cleopatra comprendió que la supervivencia de Egipto dependía de su habilidad para navegar las turbulentas aguas de la política romana. Sus alianzas con Julio César y Marco Antonio no fueron meros romances, sino jugadas maestras para asegurar la supervivencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. Cleopatra comprendió la importancia de la diplomacia y el poder blando, utilizando su carisma e inteligencia para influir en los líderes romanos. Su relación con Julio César le permitió asegurar la independencia de Egipto y fortalecer su posición en el Mediterráneo. Tras el asesinato de César, Cleopatra se alió con Marco Antonio, formando una poderosa alianza que desafió el poder de Roma. Pero Cleopatra también fue una administradora talentosa, que fomentó el comercio, la agricultura y la cultura egipcia. Bajo su liderazgo, Alejandría se convirtió en un centro de conocimiento y cultura, atrayendo a eruditos y artistas de todo el mundo. Ahora, zarpamos hacia la Inglaterra del siglo XVI, una época de intrigas, descubrimientos y la Reforma protestante. En este escenario emerge la figura de Isabel I, una reina que desafió las convenciones y gobernó con mano firme durante más de 44 años. En una era donde ser mujer en el trono era un desafío constante, Isabel demostró ser una estratega brillante, una líder carismática y una reina amada por su pueblo. Su legitimidad como reina fue cuestionada desde el principio, debido a su nacimiento y a las disputas religiosas de la época. Sin embargo, Isabel supo superar estos obstáculos y consolidar su poder gracias a su inteligencia, su astucia política y su habilidad para ganarse el apoyo de su pueblo. Su reinado trajo una era de prosperidad, fomentó el comercio y la exploración, y fortaleció la armada inglesa, consolidando a Inglaterra como una potencia mundial. La derrota de la Armada Invencible española en 1588 no solo aseguró la independencia de Inglaterra, sino que también marcó el comienzo del dominio naval inglés. Isabel supo rodearse de consejeros talentosos, pero siempre tomó las decisiones finales, demostrando su independencia y su capacidad de liderazgo. Mantuvo un equilibrio delicado entre las diferentes facciones religiosas en Inglaterra, evitando guerras civiles y consolidando el protestantismo como la religión dominante. Isabel comprendió el poder de la imagen y construyó un mito en torno a sí misma. Nunca se casó, proclamándose casada con su reino, lo que le permitió mantener el control absoluto sin la interferencia de un esposo. Su legado es uno de los más influyentes de la monarquía inglesa, un símbolo de poder femenino, astucia política y amor por su nación. Su reinado también fue un florecimiento cultural, con William Shakespeare como uno de sus máximos exponentes. La reina Isabel promovió el arte, la literatura y la música, convirtiendo a Inglaterra en un centro cultural de primer orden. Nacida en Prusia, Catalina llegó a Rusia como una princesa extranjera y tuvo que ganarse el respeto y la lealtad de la corte rusa. Aprendió el idioma,
se convirtió a la religión ortodoxa y se involucró en la política rusa, ganándose el apoyo de la nobleza y el ejército. Su golpe de estado fue un movimiento audaz y arriesgado, pero le permitió tomar el control del imperio y poner en marcha sus ambiciosos planes de modernización. Catalina era una mujer culta, apasionada por la filosofía y la educación. Fue una gran admiradora de los pensadores de la Ilustración, como Voltaire y Diderot, y aplicó varias de sus ideas en la administración del imperio. Implementó reformas en la administración, la educación y la justicia, modernizando el país y acercándolo a los estándares europeos. Creó nuevas instituciones educativas, como la primera universidad para mujeres en Rusia, y promovió la difusión del conocimiento y la cultura. También reformó el sistema legal ruso, inspirándose en los principios de la Ilustración, aunque sus reformas no siempre fueron implementadas en su totalidad. Sin embargo, Catalina también fue una gobernante pragmática y no dudó en reprimir revueltas que amenazaban su poder. Su reinado fue una mezcla de idealismo ilustrado y realpolitik, un equilibrio que le permitió consolidar su poder y transformar Rusia en una potencia europea. Expandió significativamente el territorio ruso, anexando Crimea y otros territorios importantes. También promovió el desarrollo económico y comercial, fomentando la creación de nuevas industrias y la apertura de rutas comerciales. Su legado perdura en la arquitectura de San Petersburgo, en las instituciones que fundó y en el impacto que tuvo en la cultura rusa. Catalina la Grande es recordada como una de las gobernantes más importantes y exitosas de la historia rusa. Si la única china valiente que te viene a la cabeza es Mulan, sigue escuchando porque te estás perdiendo la maravillosa historia de una mujer increíble. Viajemos al lejano oriente, a la China de la dinastía Tang, una civilización milenaria con una rica historia y una compleja estructura social. En este contexto emerge la figura de Wu Zetian, una mujer que desafió todas las convenciones y se convirtió en la única emperatriz reinante en la historia de China. Para entender la magnitud de su logro, es importante comprender el contexto social y político de la China de la dinastía Tang. La sociedad china era profundamente patriarcal, y las mujeres tenían un papel muy limitado en la vida pública. Wu Zetian tuvo que superar numerosos obstáculos y prejuicios para ascender al poder, demostrando una astucia y una determinación excepcionales. Astuta, calculadora y con un talento único para la política, Wu Zetian eliminó a sus rivales y tomó el trono, fundando su propia dinastía, la Zhou, e interrumpiendo brevemente la dinastía Tang. Su ascenso al poder fue un proceso largo y sinuoso, marcado por la intriga, la manipulación y la eliminación de sus oponentes. No dudó en utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos, demostrando una ambición y una determinación sin límites. Para consolidar su poder, Wu Zetian implementó reformas innovadoras, como la creación de un sistema de exámenes imperiales basado en el mérito, algo revolucionario para su época. Esto permitió que personas de origen humilde ascendieran en la jerarquía burocrática, debilitando el poder de la aristocracia. Además, promovió los derechos de las mujeres dentro de su corte y dejó una marca indeleble en la historia de China. Su legado es controvertido, pero innegablemente importante. Algunos historiadores la critican por su crueldad y su ambición desmedida. Me pregunto si harían lo mismo si se tratara de un personaje masculino. Mientras que otros la elogian por su inteligencia, su capacidad de liderazgo y su visión de futuro. Wu Zetian es una figura compleja y fascinante, cuyo legado sigue siendo objeto de debate y análisis en la actualidad. La historia ha intentado silenciar a muchas de estas mujeres, pero sus legados siguen vivos, inspirándonos a desafiar las expectativas, a luchar por nuestros ideales y a perseguir nuestros sueños. Cleopatra, Isabel I, Catalina la Grande y Wu Zetian son solo algunas de las figuras femeninas que cambiaron el mundo, demostrando que el liderazgo no tiene género. Sus historias nos recuerdan que las mujeres tienen la capacidad de liderar, de innovar y de transformar el mundo que les rodea. La historia ha intentado silenciar a muchas de estas mujeres,
pero sus legados siguen vivos, inspirándonos a desafiar las expectativas, a luchar por nuestros ideales y a perseguir nuestros sueños, demostrando que el liderazgo no tiene género. Sus historias nos recuerdan que las mujeres tienen la capacidad de liderar, de innovar y de transformar el mundo que les rodea. Si te gustó este video, te recomiendo que veas nuestro video anterior, en el que hablamos de las mujeres revolucionarias que cambiaron la historia. Aquellas que rompieron con las normas y dejaron su huella en la historia. Y prepárate, porque en el próximo video de Mujeres con Pasado hablaremos de una de las espías más fascinantes de la historia, Noor Inayat Khan, la espía sufí que luchó contra los nazis. No te lo pierdas.